Yo me anclaba muchísimo leyendo, o sea, yo podía leer un libro de 500 páginas en una noche, leía mucho, Okey, mucho, mucho, muchísimo. Una capacidad de retención de información que yo considero privilegiada. En niños, afortunadamente, nuestra generación ya se acerca más a estos conceptos. Los papás acceden a llevar a sus chicos a terapia, a tener este apoyo para que sus niños sientan ese respaldo y ese apoyo psicológico y puedan avanzar. Entonces, muchos creen que el autismo en la edad adulta, pues, desaparece o qué pasa, porque estos niños avanzan y evolucionan y se van integrando en la sociedad, pero en realidad no es que avance, sino que nos adaptamos a lo que la sociedad nos exige. Todavía para mis veintes, hablar de autismo era, hablar de un segmento muy segregado, de una persona discapacitada, de una persona, o sea, tú te burlabas de alguien con cualquier problema de comunicación y te lo señalabas como: "Ah, es que eres autista, ¿qué te está pasando?". como despectivo, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil y estamos hoy en otra emisión más del podcast Padres que Motivan. Este podcast que tiene como objetivo abrir un espacio para todos aquellos papás que tienen historias que inspiran, historias que motivan, ya sea porque tienen un hijo con una condición, neurodivergencia o discapacidad. Recuerden que este es un espacio para que ellos puedan platicarnos y decirnos qué se siente, qué se vive y sobre todo conocer aquellas historias que nos inspiran. Hoy estamos de manteles largos, como siempre. Hoy tenemos a una invitada muy especial a la cual aprecio y admiro mucho. Y bueno, pues sin entrar en tantos detalles, Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. Hoy es una grabación peculiar, diferente. Obviamente lo estamos haciendo con el objetivo de que tú te sientas tranquila, de que lo disfrutes, de que no te sientas presionada. Ahorita entenderán por qué digo estas palabras. Quise invitar a Cristi porque desde que la conocí me llamó mucho la atención su historia. Insisto, es una persona que admiro y aprecio. Y pues bueno, preséntate, Cristi. Cuéntanos acerca de quién es Cristina Rosales. Bien. Am, bueno, yo actualmente tengo 35 años, soy mamá de 2 hijos, uno de 12 y uno de 14 Okey, años, 2 y 14. 2 hombres. Em, Estudié, mi primer carrera es, ingeniería bioquímica, luego Okey, hice una maestría igual en bioquímica, especializada en el desarrollo de nuevos productos, y continué con un doctorado, igual en el área de bioquímica, pero más enfocado en salud. Actualmente concluí una maestría en educación, dirigida a neurociencias. Eh, excelente. Me gusta, actualmente me dedico a la docencia y disfruto mucho, mucho, mucho de enseñar. Entonces quiero fortalecer esa área. Okey. Uno de los motivos por los cuales invité a Cristi, que ha sido como mucho de mi admiración en este sentido, Cristi tiene, ¿cómo le podemos llamar? ¿Un club? No, no es un club. Tiene una actividad, ya ahorita que nos platique, Sí. con chicos que tienen neurodivergencia. Cristi, de alguna otra manera, es una chica, es una persona, es una mamá que les enseña ciencia a chicos que tienen alguna neurodivergencia, principalmente niños y niñas que tienen un trastorno del espectro autista o que tienen quizá un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es correcto. Ya tengo 5 años, este fue nuestro quinto año consecutivo, que hemos trabajado en el verano científico, que es un curso de verano en el que todas las actividades están enfocadas para niños y jóvenes menores de 16 años, en el que, prácticamente se trata de acercar la ciencia a los niños. Tenemos muchísima, afluencia de pequeños que tienen alguna condición, alguna neurodivergencia.
Este tipo de cursos les llama muchísimo la atención, ya que es un curso, un taller totalmente práctico en el que nosotros les brindamos las herramientas para que puedan ellos desarrollar sus experimentos, sus prototipos, sus robots, y de esta manera les brindamos las explicaciones del por qué están ocurriendo esas cosas, qué es lo que están realmente ellos armando con sus propias manos. Fortalecemos mucho su confianza, su autoestima, empiezan a entablar relaciones con compañeros, con otros peques neurotípicos, y se forma ahí ahora sí que un compañerismo muy bonito. Hace 2 años los papás me solicitaron que esta actividad no solamente fuera los veranos, sino que de alguna manera se extendiera a lo largo del año. Entonces, de esa manera desarrollamos lo que denominamos Manos a la Ciencia, que son cursos que llevamos a cabo los sábados, al menos un sábado al mes, y de esta forma le damos continuidad para estos peques que a través de los veranos nos acompañan, y a lo largo del año, una vez al mes, nos reunimos para que puedan continuar con estas actividades. Claro, 2 aspectos a resaltar. El primero, algunos de mis pacientes han asistido contigo y la verdad que son chicos que de alguna u otra manera les costaba mucho trabajo relacionarse, hacer cierto tipo de actividades y los ves ahora sí que como peces en el agua. Y la segunda, al finalizar comen pizza Ah, y sí, disfrutan mucho el comer claro. pizza. Al final comemos pizza de pepperoni, únicamente. Cristi, ¿de dónde viene esta necesidad? ¿De dónde surge este deseo de querer acercar a las personas que son neurodivergentes o que tienen algún trastorno del neurodesarrollo a la ciencia? Yo empiezo a capacitarme en los mecanismos de enseñanza, esencialmente para niños con neurodivergencia, cuando tengo el diagnóstico de mi hijo mayor, que tiene autismo grado 1, y observo la necesidad que él tenía para que las cosas le fuesen enseñadas de una manera en particular. En el momento en el que yo me convierto en mamá, desarrollo inmediatamente mi instinto materno, todo está bien. Realmente no experimenté una gran diferencia con mi primer hijo. Ujú. Nada más al momento en el que académicamente tenía que, pues ahora sí que avanzar al nivel de sus compañeros, que pues obviamente no fue simple al principio. Las escuelas en las que estuvo, desafortunadamente no contaban con la capacitación adecuada, y creo que muchas mamás podrán constatarse que resulta muy frustrante cuando vemos a nuestros pequeños batallar por esas necesidades académicas. Así que yo opté por capacitarme a mí misma para poderlo apoyar, y esta misma capacitación me ha servido muchísimo para acercarme a mis estudiantes, no solo neurodivergentes, a todos los estudiantes con los que trabajo, porque en realidad nos enseña a comprender realmente los mecanismos de enseñanza y los mecanismos en los que nuestro cerebro puede realmente aprender. Entonces, me resulta muy simple generar esta mancuerna con los chicos con los que trabajo. ¿Cómo ha sido el tema del diagnóstico de TEA, de autismo en tu vida? Eh, yo recibo un diagnóstico en forma ya de adulta, ya dentro de mis 20 años. Cuando pienso en toda mi infancia, pues logro observar todas estas características tan peculiares que luego ya observamos en nuestros hijos. Yo me anclaba muchísimo leyendo, o sea, yo podía leer un libro de 500 páginas en una noche. Leía mucho, Okey, mucho, mucho, muchísimo. Una capacidad de retención de información que yo considero privilegiada claro. a la fecha. Bueno, ya con el COVID siento que ahí se mermó un poco por cuestiones cognitivas. Entonces empecé, o sea, yo me sentía diferente, simplemente diferente. Me molestaba mucho estar en ambientes donde había muchas personas. No me resultaba nada sencillo entablar amistades con otras personas, ni el contacto físico en el sentido de caminar al lado de alguien y que me rozara me resultaba molesto. No podía explicarlo de otra forma más que molesto. Y siempre he expresado eso, o sea, el la sensibilidad que una persona con autismo puede experimentar, no sé ni siquiera en qué nivel se puede explicar, porque al menos, yo logro entender a mis alumnos cuando hablan de su necesidad de espacio personal, pero creo que muchos papás no lo hacen cuando quieren acercarse a ellos y abrazarlos y consentirlos como lo harías con cualquier otro niño. Pero muchas veces esa necesidad no es posible por esa barrera
literal, me duele que me abraces, me duele que me toques. Y hay momentos en los que las condiciones neurológicas son adecuadas y todo se da y funciona, pero son momentos muy estrellas fugaces. Así que sí ha sido complejo. Una vez que yo tengo mi diagnóstico, todo cuadra a lo largo de mi vida, de cómo se fue desarrollando mi infancia, mi adolescencia, mi vida adulta. Cuando tengo mi segundo hijo es cuando me doy cuenta de que las necesidades que él me expresaba como niño de mamá, quiero estar en tus brazos todo el tiempo, Ajá. y yo de me resultaba muy difícil, muy, muy difícil, mucho, muy difícil. Con mi hijo mayor no pasó, porque al compartir esta condición, en realidad es como si vivimos en nuestra misma realidad, Dinámica, en su dinámica, misma exacto. entendimiento, ¿no? Entonces, podemos interactuar de una manera muy, muy adecuada, pero ya con mi segundo hijo sí se vuelve más complejo en ese sentido de que sus necesidades, pues, resultan diferente a lo que yo concebía como las necesidades emocionales que tenía que cubrir dentro de mi hijo. Entonces, tener esa, no comparación, sino diversidad dentro de mi propia casa fue lo que me ha resultado más retador. ¿Cómo le cambia a una persona, Cristi, la vida, el hecho de entender una razón, si tú quieres científica, saber qué te pasa? ¿Cuál fue este beneficio o quizá, por qué no decirlo también, perjuicio a tu vida, el saber que tenías un diagnóstico, sobre todo un diagnóstico de autismo? Yo lo he manejado de una manera cautelosa, porque, todavía para mis veintes hablar de autismo era, hablar de un segmento muy segregado, de una persona discapacitada, de una persona, o sea, tú te burlabas de alguien con cualquier problema de comunicación y te lo señalabas como: "Ah, es que eres autista, ¿qué te está pasando?". Como despectivo, ¿no? Exactamente. Entonces, saber que tienes algo y que no, o sea, que tu comportamiento tiene una explicación y que no es que simplemente estés mal, da mucha tranquilidad. Pero también el cómo manejar esto y el cómo las personas, existe mucha desinformación en la comunidad, eh, en todos los aspectos, a nivel académico, a nivel social. Entonces, no siento que cualquier persona tome adecuadamente el que una persona adulta hable de esto. En niños, afortunadamente, nuestra generación ya se acerca más a estos conceptos. Los papás acceden a llevar a sus chicos a terapia, a tener este apoyo para que sus niños sientan ese respaldo y ese apoyo psicológico y puedan avanzar. Entonces, muchos creen que el autismo en la edad adulta, pues, desaparece o qué pasa, porque estos niños avanzan y evolucionan y se van integrando en la sociedad, pero en realidad no es que avance, sino que nos adaptamos a lo que la sociedad nos exige. Sin embargo, en lo personal me implica jornadas muy Y desgastantes. extenuantes, ¿no? A veces. Exacto. El manejar la cantidad de ruido, la luz, el contacto físico, y no es que me desagrade, es que simplemente me causa malestar. Claro. Dolores de cabeza que se convierten en migrañas frecuentes. em, es un lidiar con lo que es el mundo realmente. Mi nivel de autismo es grado 1 y en realidad es bastante manejable en lo cognitivo, y he trabajado con Incluso hasta en lo chicos. conductual, quizá, ¿no, Cristi? Es que tengo un apoyo, un grupo de apoyo grandioso. Yo he llevado situaciones reales con mis psicólogos, tal cual, ¿no? O sea, es que pasa esta situación y yo me siento mal, y yo sé que los demás no se sienten mal porque se hizo este comentario, pero Claro. yo me siento mal y me lo tienen que traducir. O sea, mi psicólogo me lo tiene que traducir como: "Es que lo que se quiso decir fue esta cosa, Ujú. y tú lo estás interpretando de esta otra cosa". O sea, para mí no existe una tonalidad de grises, para mí el mundo era blanco o negro. Y toda esta gama de colores sí se fue brindando a través de terapia que yo no he dejado desde los 19 años y es continua y, tengo también, mi psiquiatra que es grandiosa, que me apoya. Entonces, el acompañamiento es constante, no es algo que se cura ni se quita. Claro. Es una condición, es un estilo de vida con el que aprendes a manejarlo
y a conocerte, porque tú te das cuenta de exactamente qué espacios son los que te van a alterar. Ujú. Porque me preguntan, ¿no has ido a conciertos? Sí, claro que he ido a conciertos. Nosotros nos conocimos en un concierto ahí en Foro Indistinto, Ah, sí, en persona, en persona. sí. Ujú. Pero he ido a conciertos de Rammstein, he estado en Okey, lugares impresionantes, pero es una preparación. Para empezar, es algo que yo quiero hacer, no algo a lo que llegué obligada. claro. Entonces, o sea, estoy mentalmente preparada para ese momento, ¿me explico? Yo sé que no soy capaz de estar en medio de toda la gente, entonces yo me ubico en un lugar donde yo quiero estar, donde sé que voy a disfrutar del espectáculo. O sea, yo entiendo lo que estoy haciendo, lo que está Sí, pasando. con plena conciencia. Exactamente. Entonces, el que yo comprenda mi propio proceso, creo que es lo que ha hecho que me pueda desenvolver de una manera adecuada. Y afortunadamente, entre pues mi equipo de psicólogo psiquiatra que me apoya y lo que he aprendido a través de lo que he estudiado, dentro del aspecto bioquímico y el aspecto de educación y neurociencia, pues he llegado a tener una mejor comprensión de estos procesos. Cristi, para las personas que no saben o no logran realmente conceptualizar el autismo, ¿cómo es que tú le explicarías o cómo le explicas a los chicos que van contigo qué es el autismo? ¿Qué es tener autismo? Porque pareciera que el autismo solamente va enfocado a veces a situaciones negativas, a situaciones complejas. Y obviamente esto tiene que ver con el grado de apoyo que necesita. ¿Cómo le explicarías tú a un niño, quizá, qué es tener autismo? Tener autismo es simplemente ser diferente, observar el mundo de una perspectiva diferente y sentirlo sobre todo de una forma diferente. Entonces, si tú empiezas a comprender eso, te das cuenta de que ser diferente no está mal. Punto número uno. Y aceptar que los demás sean diferentes tampoco está mal. Entonces, lo primero que creo que es indispensable hacer es el respeto por esa diferencia. El respeto desde el sentido de yo respeto que tú seas diferente y yo necesito o hasta en cierto punto exijo que respetes Y esa espero diferencia. ese respeto de vuelta, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú a los niños realmente les explicas este concepto, hay que eh, ahora sí que ensalzar la capacidad de los niños de comprender todo esto, porque para ellos es muy simple, o sea, simplemente es, él tiene esta condición, él tiene autismo, él necesita espacio, él no le gusta que llegues y lo abraces, si lo vas a abrazar, avísale, te puedo dar un abrazo, si él está de acuerdo, lo abrazas, y si no está de acuerdo, lo saludas y no pasa nada, ¿sí? No vamos a poner música en este curso porque hoy viene una persona que trae sensibilidad, pero no pasa nada y todos están de acuerdo. O sea, solamente los informo, les pido respeto. Los chicos con los que trabajo y tienen TDAH, tienen hiperactividad extrema, igual, el respeto es en ambos sentidos. De hecho, es muy interesante observar la interacción entre estos pequeños con TDAH y los pequeños con autismo, porque llega a haber un punto de equilibrio muy interesante entre ese manejo de energía de yo quiero mi burbuja de espacio personal indispensable y el otro de yo necesito estar arriba de ti Ah, claro. porque es una necesidad para mí. Exacto. Entonces es como que yo voy a controlar esa necesidad que tengo, que sé que es mía, y yo voy a ser flexible ante esa necesidad que tú tienes. Entonces, se educan desde pequeños en ese concepto y crecen realmente en un ambiente inclusivo, es lo que yo he observado. Los pequeños neurotípicos que no tienen alguna condición diagnosticada o que simplemente no la tienen, observan esta dinámica Y no la y comprenden, no la quizá. Ujú. comprenden en un inicio, pero después participan de ella de una manera extremadamente Claro. natural. O sea, para ellos ya no hay distinción, o sea, no se trata de es diferente, simplemente tiene autismo, tiene hiperactividad, tiene déficit de atención, necesita estas cosas porque al menos yo sé que de manera básica necesita esto, pero también puedo preguntarle qué necesita Claro. y yo como niño puedo hacerlo. Y no hay quizá esta distinción, ¿no? No hay quizá esta Exactamente. exclusión. O sea, no hay esa barrera que quizás nosotros de adultos sí tenemos o sí crecimos por no tener esa información a nuestro alcance. Entonces, el educar desde pequeños en ese ambiente de inclusión
es lo que va a ser ese cambio generacional real. Porque si tú desde pequeños les enseñas a que no hay que discriminar bajo ninguna condición, ya ni siquiera actualmente de piel, de religión, Claro. de condición social, mucho menos por una condición neurológica con la que naces. Entonces hay que hablar claramente con Lo los que, términos que ¿no? son. Exacto. Así es. Tú hace rato mencionabas, Cristi, algunas de las dificultades que llega a tener una persona con autismo. A mí me gustaría primero centrarme un poco en las dificultades y qué es lo complejo para una mamá que tiene TEA. Tú hablabas acerca del tema de, más allá de relacional con tus hijos, el tema del contacto, del afecto, que en México somos muy como de abrazo, beso y cuestiones en ese sentido. Pero primero, ¿qué es lo complejo Ok. para una persona con autismo? Me llama mucho la atención o me llama mucho la atención que tu discurso hablas acerca de la percepción que se tiene del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más es complejo? ¿Qué más tendríamos que entender los demás cuando interactuamos con alguien que tiene TEA? En mi caso, bueno, quiero dejar claro que solo hablo desde mi caso, mi perspectiva, porque recordemos que se trata de un espectro y todos van a tener condiciones muy, muy diferentes ante estos estímulos. Yo experimento mucha em, necesidad de estar en espacios que sean conocidos o que sean naturalmente míos, o sea, necesito llegar y adecuarme al lugar. Todas las personas con autismo nos causa mucha tranquilidad anticiparnos a los eventos, eso es cierto. He aprendido a manejar eso. Creo que uno de los rasgos que más me ha causado dificultad es el hecho de que si yo digo algo, lo voy a hacer en el momento que lo dije, a la hora que lo dije, de la forma que lo dije. Y espero que las demás personas lo hagan de la misma manera, y más porque estoy hablando con adultos. Entonces, cuando no pasa así, me genera una pequeña crisis, no sé cómo expresar lo que es un bloqueo, un momento de por qué no está pasando. Claro. Desde muchas perspectivas, desde el hecho de que estoy hablando con otro adulto y me dio su palabra y me dijo que iba a ser de esta forma, este día y a esta hora, y no lo está haciendo. O sea, ¿qué te lo impide si eres adulto y me diste tu palabra? Entonces, me cuesta mucho trabajo lidiar con eso, mucho. Eh, con los niños que he trabajado también, todo lo que se les dice se les debe de cumplir, porque dentro de nuestro mundo de las personas autistas, esa honestidad está presente. No es una honestidad grosera, solo es una honestidad franca, Y lógica, ¿no? lógica, exactamente. Si decimos algo, lo vamos a hacer, porque lo estamos diciendo. Y si no lo vamos a hacer, decimos que no lo vamos a hacer. Si no queremos algo, es un no. Entonces, es sinceridad muy profunda. Ok, Y eso sí me cuesta lidiar mucho como adulta, más en el mundo laboral. Lidiar mm, con el incumplimiento de la palabra. claro, que al final de cuentas, que si quieres tomar a tu café, que al final de cuentas es una situación pues muy lógica y muy real, ¿no? O sea, al final de cuentas, si alguien se compromete, tendría que hacerlo. Obviamente, en algún momento, por eso se estipula un contrato, se estipulan ciertas cosas, porque es como lo obligado, lo que se esperaría hacer en este sentido, ¿no? Exacto. Ok. Como mamá, Cristi, ¿cuál ha sido el reto para ti? Te mencionaba hace rato que para ti el tema del afecto, del cariño, de repente ha sido como un poquito quizá complejo. Más que complejo, perdón que te No, no, te adelante, adelante. interrumpa, creo que entendí la idea de la pregunta. Eh, lo que más me ha costado trabajo es encontrar un mecanismo efectivo de comunicación con mis hijos, más porque siento que apenas estoy consolidándolo en una etapa de sus vidas, por ejemplo, su infancia, cuando ahora ya son pequeños Adolescentes, ¿no? Bueno, ajá. preadolescentes, ajá, y todo cambia. Y yo así de, ay, apenas le estaba entendiendo al juego y ya pasamos al siguiente. Que ya hubo una actualización. Exactamente. Y
Ellos mismos lo saben, o sea, la comunicación es muy, 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 muy clara, porque si no existiera esa comunicación, no habría comunicación. O sea, no sería una crianza positiva, ni asertiva, ni eficiente, Ni ni respetuosa, quizá, respetuosa, ¿no? exactamente, porque habría una brecha emocional muy, muy marcada. Y pues yo quiero que mis hijos crezcan en un ambiente de confianza y en un ambiente de calidez. Entonces, lo primero que yo he trabajado con ellos es mucha comunicación, que sean capaces de expresar lo que sienten, o sea, que si ellos sienten malestar, lo puedan denominar, o sea, que puedan denominar la emoción que están experimentando. Entonces, primero yo tuve que aprender a identificar lo que yo estaba sintiendo, porque para mí todo se limitaba a las emociones muy básicas. Además de que no las sentía en el momento inmediato, Ujú. no las interpretaba en el Sobre todo, momento quizá, inmediato. ¿no? Sí, si estaba en una situación donde me molestaba, en ese momento solo podía expresar que me sentía sorprendida, y mi molestia podía venir un día después o 2 días después. Y quizá fuera de contexto, Sí, sí, que de repente sí, fue como: "Ah, ya entendí". sí, pero ya ni al caso. Claro, Y yo me enojaba conmigo misma porque decía: "¿Por qué no lo pude razonar en ese momento?". O sea, yo sabía que la situación me tenía que causar molestia, pero no era una emoción inmediata. Entonces, en mi hijo con autismo, este mecanismo de razonamiento o de discernimiento de las emociones, es semejante al mío, pero mi hijo, que no tiene autismo, no, es inmediato, o sea, él reacciona, y eso es muy nuevo para mí, claro. porque yo me tomo mi tiempo para interpretar qué es lo que estoy sintiendo, nombrarlo, y él no, o sea, él es un torbellino de ahora estoy así, ahora estoy así, ahora estoy así, y yo así, a ver, vamos con más calma, pero sí considero que es indispensable la comunicación, que él sienta la confianza de que puede decirme lo que necesite, que entienda que cuando yo necesito un espacio, no busco alejarme de mis hijos, sino que necesito un espacio. Yo les llamo que es nuestro momento de descanso en la familia. De Al quietud, menos de calma, tenemos ¿no? 40 minutos regresando de la escuela, comemos en familia y tenemos de 30 a 40 minutos donde cada quien está en su habitación. Y yo he inculcado eso en nuestro hogar, Una muy buena estrategia, quizá. porque y cada quien está en su espacio, cada quien está en su espacio. Porque no es malo que pases tiempo contigo mismo, y yo se los he inculcado desde pequeños. O sea, aunque seas pequeño, te puedes jugar en tu espacio, con tus cosas, y darte a ti tiempo de también experimentar o de sentir lo que tú estás sintiendo. O sea, si quieres tomar una siesta, toma una siesta, si quieres estar jugando, juega, si quieres estar leyendo, lee, pero tú en tu espacio, yo en el mío, tu hermano en el suyo. Y de esa manera yo podía tener un descanso, o así resetear todo lo que había pasado a mediodía para poder continuar con el resto de la jornada, y eso es lo que me ha ayudado a bajar la sobrecarga sensorial y poder manejar ahora sí que toda la carga que viene Posterior a, ¿no? posterior al mediodía, exactamente. Sí es difícil porque los niños, pues, exigen la atención, pero como toda rutina, sí se puede llegar a ese punto. Más ahora que son adolescentes, ahora sí disfrutan del Sí, espacio. creo que el estadio evolutivo en el que están ahora permite que se dé Sí, con pero mayor. de pequeños es posible, y ellos aprenden también a que pasar tiempo con ellos mismos no es malo, y que el acompañamiento no es obligatorio, y no puedes obligar a alguien a que esté a tu lado porque tú quieres que esté a tu lado para no estar Ah, solo. que al final de cuentas, hace rato, igual que te preguntaba cómo concebir el autismo, a mí hay 2 definiciones que me gusta cuando doy algo de formación explicar qué es el autismo. Una es quizá tratarles de explicar cómo funciona el mundo cuando a ti nadie te lo ha explicado, pero lo deduces de las interacciones que tienes con las demás personas. Y la otra es justo tú lo decías hace rato, hay una franqueza muy grande y hay una lógica muy grande. Para mí, las personas que tienen TEA, que están dentro del espectro, sobre todo que tienen un grado de apoyo uno o con síntomas subclínicos o con una covariación normal, son personas que son muy lógicas y son personas que tienen una perspectiva muy interesante del mundo y que creo honestamente que si todos tuviéramos una pizca de esto, las relaciones sociales serían muchísimo más sencillas. Sí, bueno,
Parcialmente, ahí va mi comentario. Ujú. Esto lo aprendí como a los 24 años. Eh, yo valoro, bueno, considero mis comentarios de la siguiente forma. Ajá. Observo a todas las personas del mundo como flores Okey, y mis comentarios son un viento. okey. Entonces, Me la gusta la fuerza analogía. de mis comentarios va a determinar la intensidad del viento. Así que mi viento debe ser una brisa o puede ser un huracán. Okey. Así que hay que tratar a las personas como flores, porque si tú lanzas un huracán sobre una flor, la vas a deshojar. Y vas a destruir lo que hay alrededor. Exactamente. Entonces, nuestros comentarios sí son francos, pero realmente nuestra sociedad no está lista para Claro. vivir en un mundo donde llegas y dices lo primero que observas. Y hacerle entender eso a los niños también es un poco complejo. Bueno, yo se los explico de esa forma. Yo a los 24 años lo entendí de esa forma. Y en un contexto que era muy distinto, Cristi, tú bien lo decías. Justo sacaba cuentas y más o menos cuando a ti te dan el diagnóstico de TEA es cuando viene como esta revolución de hablar ya de un espectro, cuando se separa de los trastornos generalizados del desarrollo para ya ser un trastorno del espectro autista, ¿no? Que si bien es cierto, pues hasta en cierto punto te ha tocado abrir brecha, reinventarte, replantearte y redireccionar quizá muchas de las cosas. Pues hay que inculcar todo esto a las nuevas generaciones, que crezcan, o sea, que sea normalidad, porque en realidad esto es la inclusión, Esa normalidad. es la verdadera inclusión, ¿no? El normalizar. Exactamente. Que justo, Cristi, a lo mejor algunas personas la van a identificar. Ella fue la embajadora de la tercera edición de la Festa Inclusiva, y justo tu discurso iba en este sentido, en el tema de la inclusión, en el tema de realmente hacer a las personas con alguna neurodivergencia, con alguna condición o trastorno mental parte de la sociedad. ¿Cuál es el reto que como sociedad tenemos? Porque al final de cuentas, eh, tú como formadora, porque para mí es una formadora y reconozco mucho la labor que haces como mamá, como científica, si tú quieres. ¿Cuál es el papel que nosotros como sociedad debemos o les debemos quizá o tenemos que cambiar este paradigma? Es una pregunta muy ambiciosa, porque yo que me oriento a la docencia, creo que lo primero que yo sugeriría sería una capacitación real de los maestros que están frente a aula, porque realmente los niños son expuestos a situaciones de violencia cuando sus necesidades no son adecuadamente ni siquiera atendidas, comprendidas. Entonces, los maestros, cuya valor reconozco, aprecio, admiro, pero cuando las escuelas o cuando toda la comunidad alrededor, a cargo de esta hermosa y valiosa comunidad de maestros, no nos acerca a la capacitación, las herramientas necesarias, ¿cómo puedes atender tú a estos niños? ¿Cómo puedes comprender realmente lo que está pasando? Yo tengo mi grupo de niños con los que trabajo y yo los comprendo perfectamente, perfectamente, y comprendo a las mamás que llegan agotadas, Claro. y yo les digo, o sea, que se queden aquí en el curso 4 horas, váyase al cine, váyase de compras, váyase a dormir. Duérmase y hiberne 4 horas. Exactamente. Y el niño está ahí contento, a gusto, juega, come, convive con los demás, se va feliz, en la tarde duerme porque se cansó, o sea, Y es un día agradable para y ellos. discúlpame que te interrumpe, Cristi, pero yo he visto a mamás que realmente han encontrado en las actividades que tú haces un alivio, un descanso, una esperanza, porque de entrada hay que entender que son mamás con justa razón, que muchas veces la escuela, la sociedad, los profesionales les hemos dado la espalda. Y hay muchas mamás que llegan temerosas de dejar a sus hijos, con Exacto. preocupaciones de qué va a pasar. Y tú las ves o sea, las mamás se van tranquilas, se van a gusto, regresan y esperan al siguiente fin de semana o la siguiente actividad.
para hacerlo. Y eso es algo que hay que aplaudir y que hay que reconocer, porque tú has creado un entorno seguro, un lugar seguro para ellos, para sus madres, para ti y para tus hijos, porque quienes hemos tenido la fortuna de ver cómo trabajas, tus hijos están ahí ayudándote con las actividades, tus hijos están ahí haciéndole frente a las necesidades que se van presentando según lo que se va haciendo. Y eso es algo que hay que reconocer porque de alguna u otra forma, en la teoría y en la práctica, les estás reconociendo y les estás enseñando a tus hijos lo que hay fuera de. Quizá no lo hayas visto desde esa perspectiva, pero Es correcto y valioso. Es que no sé cómo describirlo. Emocional, mi reacción es emocional. No se ve, pero es claro, agradecimiento. claro. No, y ¿sabes? O sea, justo a lo mejor las personas van a decir: "Ay, Juan se la pasó echándole flores a Cristi". ¿Cómo no? Porque obviamente, quien te conoce, quien ha tenido la oportunidad de hablar contigo es como, guau, a mí honestamente el tener una amiga que esté dentro de la condición, que me enseña, que me explica. Yo recuerdo la primera vez que interactuamos, que justo era para hacer un taller ahí en el foro, y hubo un concierto donde había muchos chicos de 20 años, obviamente ruidosos, luces, y yo recuerdo que tú decías: "¿Puedo estar aquí contigo? ¿Te puedo tomar del brazo? Porque me estoy sobrecargando, porque me estoy poniendo ansiosa, nos podemos y yo así de, wow, o sea, esto a mí la práctica profesional no me había permitido vivirlo en su totalidad. Y justo ahora, por ejemplo, con el tema del podcast, el hecho de raya amablemente, nosotros te decíamos, la luz, si quieres la apagamos, si quieres hacemos, o sea, porque al final de cuentas, lo que pretendemos es que sea un lugar cómodo, que sea un lugar que no sea amenazante. Y tú has hecho estos con los chicos. Incluso, desafortunadamente, en la última edición que tuviste del verano científico, hubo algunas situaciones donde me buscaste para ver qué se podía hacer. Y obviamente es lito saber que te preocupas, que tratas de dar lo mejor por ti, de ti, que tratas de abrir este panorama, de tocar estas conciencias, porque justo creo que esa es la labor que tú haces. Y justo antes de iniciar el podcast, pues tenemos un guión y yo te decía, Cristi, es que la gente tiene que saber de ti porque la gente, para mí, en estos momentos necesita un ápice de esperanza, un ápice de fe. Y a lo mejor escucharte, a lo mejor identificarte y saber que hay cosas que se pueden hacer por los demás, pues vale mucho la pena. Y obviamente este reconocimiento y este agradecimiento es eso, porque tú has logrado lo que muchos profesionales no lo hemos hecho. Y eso es algo que hay que rescatar, porque insisto, no solamente es para los chicos, sino también es para sus mamás. A mí nadie me dijo, yo lo vi. Yo lo vi y vi a los niños y fue como, no manches, o sea, te costaba muchísimo trabajo y ahora vienes, te quedas, disfrutas, juegas, haces, porque encontraste un espacio donde el ser diferente es lo es lo chido. Es lo normal. Bueno, Exacto. sí, es natural. Es que ahí todos llegan y son. No hay que enmascarar nada, no hay que separar a nadie y se respeta. ¿Hablamos de ello? Claro que sí. ¿Puede haber disgustos? Claro que sí. Platicamos, se resuelven y nuestras actividades continúan. Pero hay comunicación, los temas se tratan y finalmente todos son reconocidos en la misma magnitud. Entonces, Y todos aportan. todos aportan, así es. Todos aportan. Creo que este es uno de los aspectos como fundamentales, importantes que como seres humanos tenemos que comprender, ¿no? Todos aportan. Todos, Es todos somos es parte de. maravilloso que me mandas chicos que digas, este chico es autista, pero es complejo, ¿no? Es severo. Y yo, Ajá, pues yo lo vi como pez en el agua y claro, platicaba y convivía pero, bueno, el hecho de yo estar dentro de esta comunidad, pues a mí me parece muy, muy natural. Y pues si esta labor me toca hacer, gustosa, pues ¿no? sí, es cansado, No, claro, pero es cansado. Y más sí, porque
sí gustosa. Realmente viendo la meticulosidad con lo que hacen las cosas, es como de wow, o sea, porque créanme que no son experimentos de YouTube, o sea, son experimentos con un trasfondo científico y una explicación. Y obviamente, imagínense, ahora que fue el verano científico, que incluso, por ejemplo, en una de las sesiones, pues invitaste a El Rey para que hablara de música, cómo se compone la música, invitaste a otras personas, desarrollaste muchas actividades y es como de, wow, qué Así es. interesante. Bueno, traté de brindar todos los veranos científicos tenemos invitados, y esta ocasión traté de tener los más posibles para acercar a los chicos a más actividades. Tuvimos un momento donde tuvimos una, capacitación, un acercamiento a primeros auxilios básicos. Tuvimos la visita de un herpetólogo, que llevó diferentes, Reptiles, serpientes, ajá, sí, reptiles, serpientes con las que los chicos interactuaron y pudimos aprender sobre cómo mantenernos a salvo en la naturaleza si llegamos a toparnos con estos animales, pero también a respetarlos, porque luego son animales muy estigmatizados. Entonces, que finalmente son animales que experimentan miedo, temor y lo único que buscan es su seguridad. Así que si te topan, ellos lo que quieren es claro, saber que irse no les va a vivos. pasar nada, ¿no? Exactamente, así que te respeto, me respetas, cada quien a su casa. Entonces, esa actividad fue muy, muy divertida. Tuvimos ahí la visita de otro maestro Ajá, en ciencias que nos habló de drones, el uso de los drones, actualmente para beneficio de la ciencia. okey. Una, Nutrióloga amiga me muy parece, querida, ¿no? nutrióloga y chef, Ajá, licenciada en gastronomía, y preparamos unas galletas que se lucieron los chicos y las reprodujeron en casa. Todo lo que hacemos está adecuado para que lleguen a casa, lo puedan hacer, que sus papás también se integren en estas actividades con ellos, eh, que ellos se sientan capaces de transmitir este conocimiento que les estamos nosotros acercando ahí claro. y que ellos lo puedan retransmitir en casa, y para ellos es algo fenomenal tener esta capacidad. Sí, claro, el hecho de estas habilidades que van desarrollando, obviamente, me pongo a pensar y digo: wow, o sea, es un curso, son actividades que todos tendríamos que hacerlas. O sea, cuando yo recuerdo que vi lo de primeros auxilios, que en el flyer venía el primer respondiente, es como de, Sí, wow, o sea, les están enseñando a niños con o sin exactamente. neurodivergencia a saber cómo actuar. Y fue muy interesante, porque de hecho sí llegó el paramédico que, nos fue a brindar el taller, y él dijo: "Si pasa un accidente, ¿qué haces?". Y muchos respondieron: "Gritar". Y él: Mm. "No, regla número uno, nunca perder el control, siempre Exacto. mantenernos en calma". O sea, fue una educación, que necesitaban realmente, porque sí tenían muchas dudas. O sea, el uso correcto de la línea de emergencia, Sí, sí, ser fundamental. conscientes, exacto, ser conscientes de a dónde estoy llamando, para qué sirve, fue algo muy, muy, muy enriquecedor. Incluso creo que también va mucho en función, lo primero que se me vino a la mente después de, bueno, después de que vi el primer respondiente fue de, claro, porque muchos niños con neurodivergencia que en algún momento pueden tener una crisis, Exacto. una cuestión de convulsión y es como de, O una crisis ¿y de qué vas a ansiedad, hacer? ¿cómo la Claro, que, identificas? ¿Qué que, puedes hacer? que justo hablando un poco al tema de las crisis, em, alguien preguntaba, porque hicimos como, anunciamos que iba a estar Cristi acá, alguien preguntaba cómo se manejan las crisis de personas con autismo y los padres cómo tienen que manejar estas crisis. Y entendamos a qué se refiere una crisis, Cristi, porque obviamente hay que diferenciar un berrinche de una crisis sensorial. Eh, bueno, desde toda mi experiencia personal y en práctica como madre y en mi observación como maestra, creo que lo primero que tenemos que hacer es tener conocimiento de qué pasa realmente cuando un pequeño o un adulto está experimentando una crisis sensorial, y que más allá de la cuestión emocional, hay muchos factores físicos involucrados y tienen que ser conscientes de eso. Em, yo en lo personal experimento migrañas terribles, Terribles, claro. sí, que me obligan a buscar silencio y paz y oscuridad.
necesito alejarme del estímulo de luz. Mi hijo también experimenta migrañas. Esto costó mucho trabajo que en la escuela se comprendiera, porque él se quejaba mucho de dolor de cabeza, y dolor de cabeza, y dolor de cabeza, y realmente es algo real. Y creo que vuelvo de nuevo al punto de que capacitando a los maestros de estas necesidades, pueden evitar desde el primer De inicio de que sobremanera, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, está empezando a experimentar estos síntomas, pues entonces hay que apartarlo del grupo, brindarle un espacio seguro y tratar de bajar esta sobrecarga que está experimentando, porque realmente el malestar físico que se experimenta es real. Entonces, hay que empezar por no menospreciar o no dejarlo solo en el hecho de que es un berrinche, sino que algo está pasando ahí y algo me está incomodando físicamente y no soy capaz de expresarlo con las palabras adecuadas porque ni siquiera sé decirte que me duele. Ni siquiera sé exacto de dónde proviene. Exacto. O sea, yo como adulto solo sé que me siento mal y que necesito contención y que necesito espacio, pero un niño, ¿cómo llega y te dice eso? Y sobre todo muchos niños que desafortunadamente dentro del espectro tienen problemas de comunicación, no solamente problemas de lenguaje, sino de comunicación, y que realmente es uno de los principales problemas o reside en que solamente las personas que son de su entorno lo conocen y los demás no saben a qué se está refiriendo. Entonces, imagínense, recuerdo alguna vez en un curso que alguien decía, imagínate que estás en China, donde todos hablan chino y nadie habla inglés, tú solamente sabes hablar inglés y español y no sabes qué hacer. Así, dice, a pequeña escala, Así es. eso es una crisis sensorial. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Que obviamente sabemos y entendemos que cada niño es diferente y Sí. cada niño dentro del espectro es diferente. Pero, ¿cuáles son esas cosas, Cristi, que nosotros cuando vemos a una persona o un adulto con TEA en un proceso de crisis, qué es este primer acercamiento o qué es esto que tenemos que hacer? Y de entrada también, antes de que me respondas, ¿realmente tenemos que intervenir? Si un niño está en esa circunstancia, sí. Sí, porque finalmente los niños son de todos, son de la tribu. Claro. Así que si tú eres el adulto a cargo, tienes que intervenir. Eh, Hay que saber cómo hacerlo. Lo ideal sería que sus padres, sus cuidadores, pues te explicaran anticipadamente, ¿no? Sus crisis son de esta Ujú. forma y hay que apoyarlo de esta forma, pero siempre acompañando desde una manera respetuosa y no juzgando. Y por acompañamiento no me refiero a que lo abraces, lo sujetes. Muchas veces no, o sea, no lo considero yo positivo porque que una persona desconocida llegue e irrumpa ese espacio Claro. personal de esa manera tan agresiva, finalmente es contención física, sin embargo, eres un desconocido que me está tocando y es no, es Me estás la violentando hasta en es la cierto cereza punto. del pastel Claro. en una sobrecarga sensorial, para mí es así como no. Entonces, creo que lo primero es acompañar respetuosamente, volverte muy sensible ante lo que estás observando. O sea, ¿qué necesito? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y finalmente brindar el espacio para que trate de comunicarse o de tomar calma o de Mm. hacerlo sentir seguro. Creo que lo que necesite es la seguridad de que lo que le está pasando es temporal y va a pasar y que la calma va a volver. Entonces, sobre el hecho de que finalmente todos los pequeños van a ser diferentes, lo primero que tenemos que hacerles sentir es seguridad y ese acompañamiento. Ya si se trata de un adulto, creo que los adultos ya tenemos un poco más de De oportunidad, conciencia, de claro. conciencia. Hasta cuando te empiezas a sentir mal, tú te aíslas o tú buscas a quién dirigirte o tú ya sabes tus propios mecanismos de contención. Sin embargo, también el acompañamiento es valioso y lo repito, no como alguien que esté ahí pegado a tu lado, sino que sabes que ahí está y que le puedes hablar y le puedes decir, o simplemente hasta le puedes decir, ¿sabes qué? Todo el viernes voy a estar en mi casa, escríbeme el sábado, y tú sabes que él va a estar ahí, esa persona, Mm. para escribirte el sábado y que va a estar ahí presente, y eso es acompañamiento. Entonces, el conocimiento creo que ahí es La base. la base esencial. Empezar a conocer, empezar a discernir cómo está funcionando ese proceso de tu hijo.
de tu pareja, de la persona que tienes al lado y tiene esta condición, porque finalmente así es su entorno, así es su vida y no es algo las crisis no son eventos aislados, porque finalmente la sociedad nos somete a muchos A muchos estímulos, estímulos. claro. Entonces, hay que saber sobrellevarlas, hay que saber enfrentarse a ellas y conforme te vas volviendo adulto, pues, la vida te orilla a ir por el mundo con todas estas cosas encima. Entonces Adaptarte, ¿no? exactamente, exactamente. Técnicas de respiración y de relajación lo más instantáneas y rápidas posible. Que alguien justo ponía esto ahora en el último comentario que pusieron en Facebook cuando anunciaba esto de, ¿qué otras estrategias aparte de la respiración? Yo uso la distracción. Okey. La distracción es poderosísima, poderosísima. Sí. Cuando un pequeño o un adulto estamos en una crisis sensorial, el pensamiento catastrófico se cicla. Y empieza, ¿no? Pum, 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 pum. Y yo cuando estoy con amigos, les digo: "Háblame de algo, platícame algo, algo interesante que me distraiga". O sea, necesito que me saques de la ansiedad que estoy experimentando en ese momento. Y las personas que no me conocen se preocupan por mí y empiezan a alimentar mi ansiedad de: "¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan mal?". Ajá. ¿Y qué hacemos, no? Y Pero eso no me ayuda a salir de ese pensamiento catastrófico que está sí, que creo que hasta cierto punto lo refuerza, ¿no? exactamente. La distracción es poderosa, que tú lleves esta cuando esté iniciando esta crisis, que seas capaz de restablecer un pensamiento o una nueva sinapsis neuronal, un nuevo pensamiento y que distraigas al niño o al adulto de este pensamiento ansioso que le está provocando esa crisis y pueda ser capaz de calmarse y de reestructurar un nuevo pensamiento, es muy, muy valioso. Y a veces son cosas muy Sí, justo eso simples, pensaba, de la mosca, tal cosa, ¿no? pero si no tienes conocimiento de esto, pues no lo puedes hacer. Y lo que genuinamente hacen las personas es llegar y preocuparse. Claro. Entonces, no hay regreso. El conocimiento y la comunicación, ahí son la clave. Okey. Muy bien, Cristi. Bueno, un poco para empezar a cerrar, me gustaría centrarme en 3 aspectos. El primero, em, ¿qué le dirías a los papás que tienen esta sospecha de que su hijo tiene algo? Porque obviamente hay que entender que a veces el temor es tan grande que preferimos mejor evadir, pero creo que también entender qué pasa es una luz para hacer que las cosas mejoren. 2, No, pero una a la vez. okey, Sí, adelante. primero, eh, mi consejo sería que atiendan a la brevedad, buscan un diagnóstico a la brevedad. Porque entre más pequeños se reciba este diagnóstico y entre más pequeños empieces a entender qué es lo que te pasa y que lo que estás experimentando es normal, finalmente, empiezas a sentirte más natural, empiezas a sentirte con menos necesidad de tener que ser como el resto de las personas u obligarte a enmascarar tu comportamiento. Los papás, ninguna mamá y ningún papá tenemos la culpa de ninguna condición, eh, neuroatípica de ninguno de nuestros hijos. Es nuestra genética finalmente. Entonces, si nuestro hijo tiene esta condición, el que aplaces la búsqueda de un diagnóstico no lo va a minimizar, al contrario, con la edad solamente sin una atención apropiada y sin una guía psicológica adecuada, los síntomas se van a exacerbar y van a desencadenar problemas, trastornos de depresión, de ansiedad, que van a ser más complejo todo, y el ambiente familiar se puede tornar Más complejo. caótico quizá, ¿no? Sí, Exactamente. es una palabra muy fuerte, pero Todos los papás tenemos altas expectativas de nuestros hijos, y el que nuestros hijos tengan alguna condición neurodivergente no disminuye del todo, no disminuye esa capacidad, solamente hay que saber reorientar esa claro, reenfocar. esa nueva ese nuevo conocimiento, esa nueva energía, esa nueva reestructura que tenemos de su conocimiento, de su función cerebral, y leer, saber qué es realmente lo que está pasando. O sea, qué es lo que tiene de diferente del resto, y saber de qué tiene capacidad mi hijo. O sea, no pierdas las expectativas de mi hijo tiene algo y ya no va a ser
normal, es normal, solamente que su percepción cognitiva del mundo es diferente. Su percepción sensorial es más sensible de lo normal y a lo mejor menos sensible al clima. Mi hijo no siente el frío, por ejemplo, yo lo tengo que abrigar a fuerza en invierno. Tengo un pequeño que no siente el calor, o sea, podemos estar en pleno verano y llega con chamarra y gorro y bufanda Ok, y yo tengo que invitarlo. Ya cuando veo a los demás niños en playera, dice, quizá no hace calor, claro, y se la que retira, se convence. Entonces, eh, primero es esa expectativa de qué esperaba yo como padre ujú, y qué tengo realmente y enfrentar la realidad y atender a eso, porque finalmente somos padres y ser padres nos conlleva responsabilidad y hay que enfrentarla claro. por en nuestro bienestar y el bienestar de nuestros hijos. Una responsabilidad afectiva y efectiva, ¿no? Exactamente. Ok. Sin querer queriendo, respondiste a las 3 preguntas que Ah, te iba a hacer. es que Entonces, leí tu mente. sí, leíste mi mente. Es otro Es otro superpoder que tiene, claro, ¿no? hoy leía precisamente. ¿El de Luca o? No, estaba leyendo en Ah, Facebook que había una comunidad de padres que juraban que los autistas leemos la mente, pero okey. todavía no llegó a ese nivel. Los autistas y los psicólogos, por eso nos entendemos, Exactamente. De Cristi y hecho, yo. ya tuvimos una conversación. Exacto, antes de Este es el sí, una resumen. conversación alterna. Claro, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué le dirías a los papás cuando ya tienen el diagnóstico? Lo respondiste súper Pues bien. que estudien, que conozcan a sus hijos. Eso es lo que deben hacer. Te lo pregunto así, ¿hay que tenerle miedo al autismo? No, bueno, miedo, Así, miedo, literal, no. que porque al final de cuentas, hay ciertas palabras dentro de los ámbitos de salud que dan como temor, ¿no? Cáncer, autismo, derrame, Bueno, si los catalogáramos en una escala de qué debe provocar más miedo, creo que el autismo sería el el menor de los menos problemas. quizá, ¿no? O depende Exactamente, justo de la perspectiva o expectativa que tengan los padres. así es, porque finalmente te da toda la posibilidad de desarrollarte. Entonces, solamente hay que acercar las mejores de las herramientas a tu alcance para que nuestros hijos puedan alcanzar su máximo potencial dentro de un ambiente seguro, procurando muchísimo su salud emocional. Es muy valiosa su salud emocional. No hay ningún 10 ni ninguna nota académica que se equipare con la salud emocional de No todas tiene las precio. personas en todo el mundo. Entonces, valemos más que eso. Y eso hay que mantenerlo muy presente en la mente de todos los padres de familia, no solo de los padres con niños neurodivergentes, de todos, porque los niños realmente se enfrentan a mucha presión por esa expectativa que se tiene de ellos. Claro, Entonces, la salud emocional es lo primero que te va a abrir las puertas para el resto de tu vida. Y eso es lo que hay que consolidar realmente como padres, educarlos en esa seguridad, en ese afecto. Y ahora sí, dejar la parte académica a los maestros. Insisto en que se acerque una capacitación adecuada a los maestros, sería lo ideal. Y que se forme ahora sí que ese equipo entre maestros y padres de familia y fundamental. psicólogos para Y poder y neuropediatras neuropediatras y y psiquiatras y terapeutas de la todo lo que comunicación sea humana, requerido, exactamente, claro. para que ese pequeño se desarrolle de la mejor manera posible dentro del alcance de todas las familias, claro, porque ya cuando haces una cuenta de todo lo que debes invertir, que finalmente un hijo nunca pesa, pero desafortunadamente son luego terapias muy elevadas, tienes que ahora sí que seleccionar qué es lo más indispensable dentro de toda la gama de posibilidades y de necesidades. Claro. Entonces, eh, pues anteponer más que nada el amor por tu hijo. Se tomará la mejor decisión cuando tú observas eso y cuando ves su felicidad, sabes que lo estás haciendo bien. Cuando escoges quizás ciertas batallas, ¿no? Que no deseas Exacto. luchar. Una a la vez. Claro, bien. ¿Algo que quieras agregar, Cristi, antes de irnos? Prácticamente siempre cerramos con un consejo a papás, ¿ya se los diste?
¿Algo que quieras agregar antes de irnos? ¿Algo que quieras decir antes de irnos para quienes nos están viendo, para quienes ya llegaron hasta al final de este episodio? Que dejen a sus hijos que tienen sus mañas. ¿Cómo llamaríamos en psicología las mañas? Pues sí, mañas, No, su neurotipia, no sé. bueno, sus estereotipias. ¿Estereotipias? Ujú. Que los dejen ser. Realmente brindan confort. Esa es la palabra. Sí, ¿sabes? Me gusta mucho, explico qué es Sí, estereotipias. tradúcelo. Estereotipias es esto, es estos movimientos a la Mm, altura sí. ventromedial, es decir, aquí a los ojos. Les pongo mucho de ejemplo a los papás y siempre les digo, ¿ustedes han visto la película de En busca de la felicidad? Hay una escena que todos la identificamos, quienes ya la vimos, que es justo cuando Will Smith sale y dice, esta parte de mi, y hace esto, esta parte de mi vida se llama felicidad. Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto y hacer esto? Que esto es bien visto, esto no. Hay que entender que toda conducta tiene una razón de ser. Y cuando nosotros descubrimos por qué se hace, vamos a entender por qué realmente lo hizo. Y hay que entender que si cambiamos una conducta, va a aparecer una quizá mayor, de mayor complejidad o más difícil de tratar. Entonces, las estereotipias son parte de la vida y hay que normalizar también que muchos de los síntomas que aparecen dentro del autismo los tenemos todos. Todos tenemos Exacto. obsesiones, todos tenemos compulsiones, todos tenemos rituales, con o sin una neurodivergencia o un trastorno mental. Y ese es un aspecto que tenemos que considerar. Porque somos humanos y Exacto, están ahí. exacto. Cristi, muchas gracias. Gracias por tenernos esta confianza de platicar, de hablar abiertamente de lo que pasa, de hablar sin tapujos, no con un objetivo amarillista, con un objetivo de morbo, sino con el hecho de que las personas puedan entender lo que es. Te reitero mi reconocimiento, mi agradecimiento por hoy venir y platicarnos, por hoy venir y decirnos esto es lo que pasa. Gracias. Gracias a quienes llegaron hasta el final, gracias a quienes, pues ahora sí que nos han seguido. Recuerden que este es un espacio para los papás, para que puedan platicar de cómo se sienten, sus experiencias. Cada historia es diferente, pero cada papá es distinto y hay muchos papás, hay muchos padres que inspiran, hay muchos padres que motivan y muchas historias que tenemos que escuchar porque a lo mejor justo nos llenan de esperanza, nos llenan de, de fe. Y pues ya saben, si este capítulo les gustó, darle like, compartir y sobre todo compartirlo a alguien que quizá en estos momentos necesita escuchar lo que Cristi o lo que un servidor dijimos. Entonces, pues nada, nos seguimos viendo en la siguiente emisión. Gracias de nuevo, Cristi, y nos vemos. Gracias.